Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro de una marca que yo no había visto, un cilindro IXX Tron, no sé si es un fabricante de puertas o algo así, que le fabrican este cilindro con su nombre. Yo esta marca no la había visto, si alguien la conoce por favor que la comente. Fijaros, aquí está al frente, un cilindro multipunto. Aquí pone lo mismo, entiendo, y X-Tron tiene barra anti-extracción, una barra de acero, aquí la tenéis, de una pieza con dos remaches muy grandes, no sé cómo de eficaz será, aparentemente no hay prerrotura, no sé si habrá insertos antitaladro, y me llama mucho la atención nada más verlo. Fijaros en el bocallave, es un bocallave que me resulta muy familiar, es el bocallave típico de los Iseo, o es muy parecido. Tengo aquí un Iseo. Fijaros cómo de similar es, hay pequeñas diferencias en las guardas en los extremos, sobre todo esa guarda de ahí que es más picuda y aquí no está, y aquí también falta ese, pero el resto es muy similar. No entra la llave del Iseo, no entra, he probado, pero bueno, me resulta familiar. Probablemente será un cilindro chino que ha copiado, fijaros, no funciona, que ha copiado el bocallave. Vamos a ver, por este lado sí, bueno, lo voy a ganzuar por este lado, por el lado interior, porque el exterior no funciona con la llave, lo que me hace pensar que pueda tener algún problema y no vamos a perder el tiempo. Quizás tiene algún muelle roto, no lo sé. Ganzuaremos este lado, vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a ver cómo se comporta. Lo intentaremos desmontar. Ahí lleva una grupilla de presión, debería de ser factible. Vamos allá. Este lado hemos dicho. Ahora lo volvemos a comprobar. Si tiene algún problema mecánico que impide el giro, lo que haremos será perder el tiempo. Ahí está, funciona perfecto. Vamos a ver la codificación. Bueno, no he intentado ganzuarlo. Entiendo que todo esto son pasivos. No tiene laterales. Y estos son los activos, algunos muy grandes y otros como este de aquí muy cortos. Bueno, un poco de todo, cortos, medios y largos. Vamos a ver cómo se comporta. Este bocallave lo conocemos muy bien. Yo no soy especialmente fan de este bocallave. Vamos a ver. Vamos a coger este tensor chino. Vamos a ver. Bueno, no es la posición más cómoda, pero como os voy a tapar con la mano, pues yo creo que va a servir. Y como ganzúa, vamos a ver con este, tiene esta guarda aquí, vale, voy a ir con esta pala curva. Es una pala curva muy fina, muy pequeña, que me da mucho tacto, pero a la vez los pernos son muy grandes y no es sencillo empujarlos. Vamos allá, vamos desde el principio, tensión media, nos acercamos un poco más, primero un clic, segundo nada, tercero un clic y un avance, cuarto nada, quinto un clic, sexto caemos en un falso y fijaros, no me deja sacar la ganzúa, no sé quién es el que interrumpe. Vamos desde el principio y así podemos aventurar. Primero está colocado, segundo es el que pide, da rotación. Es un spool muy largo y estrecho. Parece que queda colocado. Tercero pide, un clic. Cuarto, un clic. Se habían saltado casi todos. Quinto, ahí lo tenéis. Bueno, se ha comportado muy parecido a un Iseo básico, aunque el segundo es un spool. Los Iseos suelen llevar prácticamente todo spool, salvo uno regular. Aquí yo creo que no. El primero es muy largo, yo creo que es normal, aunque habrá que verlo. El segundo es un spool,
Y el resto han dado varias colocaciones, pero... ¡Oh! Ahí está, casi lo cerramos. Vamos a ver lo que tiene dentro este cilindro. Vamos a ver cómo está hecho. Si lleva rotor aligerado o lleva algo que delate que pueda ser chino. Vamos a ver si podemos sacar estas grupillas de presión. Vamos a sacar todo. Vamos a meter el cangrejo para asegurar. No cabe. Sí cabe. Pinzas. Y vamos a ver si podemos sacar esta grupilla. Vamos allá. Quizás así. Ups. Parece que sí. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que llevaba dentro. Vamos a verlo. Disculpad el plano, se ha quedado muy lejos y no podéis ver lo que iba sacando. Fijaros, el rotor pues me recuerda mucho a los Iseot, de nuevo. Tiene 3 pernos antitaladro aquí delante que los llevaba, uno más largo aquí en el centro y 2 más cortos en el lateral. No hay superficies planas. Ahí está, bien mecanizado. Y los pasivos, 5, que en este caso llevaba 2. Pernos, todos de latón, todos regulares, ningún misterio. Bien hechos, no parecen salidos de un molde, en plan chino barato. Gran sorpresa en el primero, una pena que tenga un perno muy largo y no ha entrado en juego. Fijaros qué doble cerrado con estas cerraduras tan amplias. Sí que quizás los bordes son redondeados, pero es muy bonito y no es nada habitual encontrar un perno así. Me recuerda más a los DOM y este tipo de cosas, fijaros. Tiene los bordes redondeados, eso probablemente facilita su manejo, pero es muy bonito, muy bonito. Color acero, tiene un tono mate diferente a todos los demás. Este spool espectacular que nos ha dado ese falso colocado tan pronunciado. Fijaros qué largo, qué profundo y sobre todo los bordes qué finos. No están especialmente afilados, pero son de muy poca altura, con lo cual va a entrar en juego prácticamente siempre. Contraperno normal, muy corto, llama la atención que son muy cortos, como si se... No sé hasta qué punto está combinado, está compensada la longitud de pernos y contrapernos. Yo creo que no. Simplemente utilizan estos de acero, será a modo antitaladro. Otro spool, igual, espectacular. Nada habitual estas dimensiones, este diseño de spool. Y 2 regulares más. Muelles cortitos porque llevamos barra antitaladro y los pasivos, y estos son las antitaladro del rotor.
Por lo demás muy normal, pero muy reseñable. Me encanta este doble cerrado de aquí y ese spool. Vamos a hacer de nuevo zoom. Ahí está. De este, vamos a ver, ahí. Muy bonito, muy original. Si alguien sabe quién es este fabricante, si su nombre es ese, IXX Tron, creo recordar, he perdido la llave. Aquí está la llave. Si es un fabricante de otra cosa y reconocéis el fabricante de la cerradura que la ha comercializado con ese otro nombre, a la demanda, me lo comentáis. Y esta ha sido la apertura de este IXX Tron de 6 pernos, compasivos, barra anti-extracción, muy interesantes esos contrapernos, a pesar de que no ha dado una gran batalla, es gama baja diría yo, aunque tiene pernos de seguridad. Esta ha sido su apertura y desmontaje, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.